Muy buenos días, apreciados estudiantes del curso de Fundamentos de Economía del periodo 16-2. Me presento, Germán Guarnizo Canira, soy el encargado de, en la zona Centro Oriente, realizar los B-Learning. Como les comenté en la pasada sesión de B-Learning, hace 15 días, yo soy el director del curso para el periodo 16-1 y vengo colaborando en el periodo 16-2 con la realización de los B-Learning, dado que en el grupo de tutores, los 7 tutores que hay para el 16-2, no hay ninguno que sea de la zona Centro Oriente. Muy importante porque han pasado prácticamente 3 semanas de haber iniciado, ¿sí? Y desde la primera semana se hizo la grabación, la web, y se les compartió 3, 4 días después la grabación, que ustedes ya hayan avanzado en el estudio. El estudio es preparar la tarea. Yo no puedo empezar a hacer el trabajo que me dice la guía sin primero previamente haber preparado, y la preparación es tomar el material bibliográfico, estudiarlo, tomar el material de apoyo, que hay un material de apoyo que está en los foros de aprendizaje de algunos docentes, otros no lo han colocado, pero en noticias del curso hay un foro de material de apoyo donde hay abundante material para que ustedes tengan más orientación. Igualmente en noticias del curso también está tanto la invitación para que asistieran, y si no asistieron está también el enlace y grabación de esa web. De tal manera que ya tenían recursos suficientes para decir, me puedo sentar a escribir o a consultarle a mi docente si tengo dudas, inquietudes, y irle presentando. Es muy importante. Yo sé que la universidad les dice, desde hoy y hasta un mes está abierta la actividad, pero la decisión del estudiante puede ser empezar desde el primer día a revisar ese material y empezar a trabajar poco a poco, o hacerlo en los últimos días o en el último día. Es decisión de ustedes. La diferencia es clara. Cuando yo empiezo tempranamente, tengo la oportunidad de ir poco a poco construyendo mi tarea, consultándole al docente cómo voy, que me la vaya corrigiendo, y si me rinde el tiempo y si le dedico tiempo, con mucha anterioridad ya tengo el trabajo listo y entregado. Mientras que el que nunca lo hace, nunca consulta, o deja para estudiar todos los recursos que le hemos dado, al final, pues seguramente no va a ser el mismo resultado de aprendizaje y por ende la calificación. Entonces siempre les recomiendo, estamos terminando la primera unidad, todavía quedan otras 2 unidades y la actividad final. Entonces siempre les recomiendo que vayan planeando en esos términos para las próximas unidades. Quisiera escucharlos un poco si tienen algunas dudas o inquietudes muy puntuales. Recordemos que hay como tres grandes temas en esta unidad 1. Los principios de la economía, que los principios son aquellos, como todos sabemos, un principio es algo que ocurre, ¿sí? Sí o sí en un contexto. En el caso de economía, hay unos principios que se dan, porque es el actuar común de los agentes de la economía, y eso es lo que conoce como los 10 principios de la economía, tanto individual, en el caso de empresas y familias, como en lo global, en el caso del Estado, en el aspecto micro y macroeconómico. Lo segundo tenemos es el mapa conceptual de cómo se divide la economía. Y lo tercero tenemos es los diagramas de flujo. ¿Alguien quiere de pronto hacer una consulta antes de entrar a revisar puntualmente los temas? ¿Alguien tiene una duda, inquietud de lo que ya ha avanzado? ¿O apenas hasta ahora están tomando los temas y no han revisado, no han mirado grabaciones, no han ido a CIPA, no estuvieron no sé quién sea en B-Learning, y entonces están hoy esperando orientaciones generales? Diego, no tiene dudas. Profe, yo no he asistido ni a los CIPAS ni a la web, como le dije, solamente hacía a su B-Learning hace 15 días. Sí. Ya he avanzado un poco. Tengo una duda en lo de los diagramas de flujo, ¿sí? Entonces, no sé si ahí me pueda ayudar. O sea, usted nos mostró cómo era el diagrama de flujo
en cuanto a las empresas, las familias, el Estado. Pero Sí. tenemos los ejercicios como que dice que una situación, María vende materias primas para una empresa de confecciones por 15 millones, entonces debemos hacer un diagrama de flujo con esa situación. Entonces, Ajá. como la duda que tengo es si ahí solamente tendría que utilizar la empresa y la familia, que María sería la familia, ¿sí? Porque es quien está ofertando la mercancía, y la empresa sería eh, el demandante, que es el que recibe la mercancía. ¿Sí es así o estoy equivocada, profe? Bueno, es como el tercer tema que vamos a ver. Entonces yo como que me Sí, voy sí. ubicando en puntualizar cuando veamos nuevamente el video y hagamos el torneo que hicimos hace 15 días. Entonces nos miramos puntualmente ejemplos de cómo sería el diagrama. En algún otro aspecto, ¿hay algún estudiante que apenas está asistiendo a este Belén? ¿No estuvo hace 15 días? Buenos días, Profe, este profe. es el primer. Yo soy uno de ellos. Sé que Darly me dijo que no había asistido. Angie Valentina estaba diciendo. Yo Sí, tampoco, señor. profe, buenos días. Buenos días. Bien, sí. Yo sé que hay algunos que, yo hace 8 días a los que hace 15 días a los que asistieron, le dije, no hay ningún problema en que vuelvan a asistir, porque pueden quedar dudas, porque quieren volver a repasar, ¿sí? Entonces, pero muchos estudiantes también que no asistieron hace 15 días asisten por primera vez hoy. Entonces voy a hacer todo el mismo proceso de hace 15 días. No puedo limitarme a resolver la duda de los que ya asistieron o no han avanzado, ¿sí? Pues por respeto para eso se hacen las réplicas, para que haya una segunda oportunidad para los que no puedan asistir a la primera. Entonces vamos a revisar los temas. La dinámica que tenemos en los e-learning pues, es muy diferente a la dinámica de la web y los IPAs. La web es una exposición, una clase muy interactiva con los estudiantes sobre todos los temas en lo conceptual. Los e-learning, entonces tenemos unos repasos de unos videos y hacemos una especie de jueguito de un torneo de conocimiento. Y los IPAs ya los docentes lo orientan mucho más a resolver las dudas sobre los trabajos, porque los IPAs, ¿quién los hace? Yo no tengo ningún estudiante de los 300, no, hay como 3.600 estudiantes, algo así. No, perdón, como 870 estudiantes, porque yo no estoy en el curso. Entonces yo no le puedo hacer CIPAS. Las CIPAS son sus tutores son los que le van a calificar. Entonces en los CIPAS lo que los tutores hacen es ya con base en la guía empezar a orientarlos en el desarrollo puntual de la tarea. Pero como yo sé que de pronto no pueden asistir al CIPA o no ven la grabación, entonces vamos a tratar de explicarles hoy los 3 temas, ¿sí? A partir de esa dinámica. Vamos a mirar un poco entonces el primer tema. Ah, y otra pregunta. ¿Todos están inscritos? ¿Al e-learning? Sí, ¿se inscribieron al e-learning? Por mi parte, sí, profe. Ah, bueno. Sí, señor. Muy importante que se inscriban, porque ustedes pueden ver la invitación, ¿sí? Alguien se las compartió, pero cuando no se inscriben, cuando yo al final de las 3 unidades vaya a colocarle los puntos, no los encuentro en un listado de un sitio donde yo voy a registrar su asistencia. Más allá del formulario que le voy a compartir, que es el que yo descargo para mirar quiénes asistieron con base en ese formulario para colocarle los puntos. Entonces, lo encuentro que está en el formulario, en el Excel que descargo del formulario, pero no lo encuentro donde ponerle los puntos, porque no está escrito. Entonces, por favor, inscríbanse. Quedan de una vez inscritos para las sesiones de la unidad 2 y la unidad 3. Es una sola vez que se inscriben, para evitar después que reclamos, profe, es que no me colocó los puntos, pero es que usted nunca se inscribió y entonces no tengo dónde. No, Profe, una pregunta. señora. Es que, bueno, supongamos yo sí me inscribí a todos los e-learnings a los que voy a asistir o he asistido, ¿no? Pero, Sí. bueno, yo tenía mal mi nombre en la plataforma, o sea, me lo habían colocado mal. Por lo tanto, aquí en Teams también lo tengo mal. Está Derly, pero yo me llamo Deri, ¿sí? Entonces, pues, ejemplo, en la
En la lista de asistencia que nos pasan, pues yo la lleno con mi nombre normal. Entonces, cuando van a ver, pues van a ver que asistió Derby. Entonces, o sea, no sé cómo haría ahí o si me cambien, si me coloquen Bueno, realmente los puntos. la forma más fiel de identificar al estudiante es el código, ¿sí? Entonces, ustedes saben que es el número de la cédula. Entonces, normalmente nosotros para colocar los puntos buscamos es a través del código, ¿sí? Porque sabemos que hay errores en el nombre. Muchos estudiantes cuando llenan el registro de asistencia no llenan el nombre completo, los apellidos, y entonces hay a veces similitudes que María Pérez y hay otra María Pérez, pero la otra es Pérez Bedoya, cosas así. Entonces nosotros siempre utilizamos es el código y así no tenemos ningún inconveniente para saber quién es quién. Listo, sí, señor. Gracias. Bueno, ustedes pueden ver ya en YouTube, ¿están viendo ahí algo en pantalla Sí, que ven? señor. Sí, señor. Un video. Los 10 principios de la economía. Los 10 principios de la economía. ¿Y escuchan bien? Número 1. Sí, señor. Disyuntivas. Expliquemos esto como un ejemplo. Si tengo $1 y una manzana cuesta $1, al igual que las naranjas, solo tengo la posibilidad de elegir una de estas dos frutas. A esto se refiere con enfrentar disyuntivas. Número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Si un individuo debe decidir si ir a la universidad o trabajar, el costo de ir a la universidad será el no poder utilizar ese tiempo para trabajar y ganar dinero a su vez. Número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. No solo existen negro y blanco, también hay matices. Por ejemplo, si tú tienes 2 horas libres y quieres jugar y estudiar, no necesariamente tienes que elegir entre uno y otro, ya que puedes destinarle 1 hora a cada uno. Número 4. Las personas responden a incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar. Por ejemplo, si sube el precio del helado, comprarás menos helado. En cambio, si baja, comprarás más. Número 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Si no existiera el comercio y nos aisláramos individualmente, tendríamos que producir todo lo que necesitamos. En cambio, si existe el comercio, puedo especializarme en un área e intercambiar con el resto de los individuos. Número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, los recursos se asignan mediante decisiones descentralizadas, a diferencia de un sistema comunista, ya que en él numerosos hogares y empresas interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. Número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Una economía solo funciona si existen instituciones que hagan valer las reglas, como por ejemplo el derecho de propiedad de las personas, para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. Número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengan para producir bienes y servicios. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países, esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. La también llamada inflación puede provocarse por una impresión desmesurada del dinero, lo que a su vez ocasiona que el valor de este disminuya. Número 10. La sociedad enfrenta en el corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. En el corto plazo, una inflación más alta puede significar menos desempleo, pero por el contrario, menos inflación es más desempleo. Esto se explica de la siguiente manera. Un incremento en la cantidad de dinero, es decir, más inflación, estimula el nivel total de gasto y por ende también estimula la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, el aumento de la demanda puede estimular a que las empresas produzcan más y contraten más trabajadores. Por último, al contratar más trabajadores, se reduce el desempleo. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los
Perdón, el video nos explicaba muy resumidamente los 10 principios de la economía. ¿Sí? Yo voy a compartir nuevamente una imagen. Donde están ya la ven, ¿verdad? ¿Ven la tablita de los 10 principios de la economía? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Estos 10 principios son clasificados en 3 grandes bloques. Uno, cómo actuamos nosotros los individuos. Recordemos que en la economía hay 3 agentes. ¿Alguien me puede recordar cuáles son los agentes de la economía? ¿Quiénes 3 agentes que intervienen en la economía? No, bueno, yo creo que eso está en la web, explicado. La economía la componen 3 agentes que son las familias que consumen bienes y servicios. Recordemos que la ciencia económica tiene como función principal satisfacer las necesidades a partir de los recursos, pero ¿cuáles son las necesidades de bienes y servicios? Y los bienes y servicios que son producidos por las empresas, ¿sí? Que es el otro agente, y son consumidos por las personas. Entonces ya tenemos 2 agentes, empresas que tienen función de producir bienes y servicios, familias que tienen la función de consumir bienes y servicios. Y está el Estado, que tiene el papel sumamente importante en la economía. Esos 3 agentes, ¿sí? Son sobre los que recaen los principios. Y el primer bloque es de los agentes de cómo nosotros, los individuos, actuamos. Siempre nosotros estamos en materia económica en disyuntivas. Siempre yo tengo que decidir, dado que mis recursos son escasos, recurso de dinero, entonces yo tengo que ver si lo que me alcanza para comprar esto o para comprar aquello, porque no me alcanza de pronto para todo lo que necesito, y aún de lo que necesito yo tengo que también escoger si yo pago un colegio de esta categoría o de esta categoría, si yo compro una marca más prestigiosa, una menos prestigiosa. Siempre yo estoy, si yo tomo la decisión si me voy en transporte individual, un taxi, o tomo el autobús, en fin, siempre vamos a estar tomando, tener que en algún momento las disyuntivas que se nos presentan. El segundo principio es que cuando nosotros tomamos decisiones, dejamos una a un lado. Y eso se le conoce con un término en economía que no sé si alguien que ya haya leído, haya estudiado, me lo pueda recordar. Hay algo que me preocupa, es que todos están muy callados y entonces me asalta la duda si es que no han empezado a estudiar el material, no han avanzado en nada y están como expectantes de qué es lo que tengo que hacer, que el profesor me va a decir hoy qué es lo que tengo que hacer. Profe, ¿qué preguntaste? Disculpa. Cuando nosotros, en cuanto al principio que estaba yo hablando, cuando nos enfrentamos a disyuntiva es porque tenemos que decidir entre 2 opciones económicas. Y cuando uno tiene que decir, pues deja una opción a un lado. Y eso nos lleva al segundo principio que dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Y les preguntaba si en las lecturas que han hecho, ¿saben cómo se llama esa situación económica? Cuando uno tiene que renunciar, o el costo de lo que uno renuncia para, en el caso, por ejemplo, que yo escojo entre un colegio bueno y un colegio regular, pero no me alcanza para el regular, ¿sí? Estoy renunciando al colegio bueno. Y entonces nos dicen que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. Estoy renunciando
Para conseguir un colegio regular estoy renunciando a un colegio bueno. Eso tiene un nombre en economía. Coste de oportunidad. Costo de oportunidad, correcto. Eso es el famoso costo de oportunidad, porque de pronto en las lecturas ven eso y no logran comprender el concepto en el marco de los principios de la economía. Y fíjense que el costo de la oportunidad es una derivación del primer principio, porque el primer principio es que a mí me va a tocar en algún momento decidir entre dos opciones, y al dejar de lado una opción, el costo de esa opción que yo dejo de lado es lo que conocemos como costo de oportunidad. El tercer principio es que las personas racionales piensan en términos marginales, que en economía y en administración el término marginal, perdóneme un minutico, Diana, ¿me hace un favor? Me corre la puerta. El costo marginal significa ganancia adicional o beneficio adicional, es el término marginal. Entonces decimos que las personas racionales piensan en términos marginales. ¿A qué se refiere eso? Que cuando yo tomo una decisión tengo que tomarla teniendo en cuenta que esa decisión que tomé y que me costó renunciar a otra, ¿cuál es el beneficio adicional que voy a tener por haberla tomado? No sé si logran comprender. ¿Sí? Listo. En el caso del colegio, mis recursos no me alcanzan para un colegio de alta categoría, escogí una mediana categoría, sé que el costo de oportunidad fue una mejor educación de pronto para mi hijo, en un colegio mejor, pero yo tomé la decisión en términos marginales. ¿Cuál sería ese beneficio adicional? Que es lo que se conoce como marginalidad. Decisión. ¿Cómo? Una decisión te tomo. Sí, tomó la decisión y esa decisión me tiene que significar a mí una ganancia adicional. Una mejor escolaridad para su hijo. No porque renuncié a la mejor escolaridad dejando el colegio más caro. Como el margen. Esto pues mejor, no sé, como sus finanzas estarían más estables, no sé. Eso, porque fue lo que me llevó a tomar la decisión de que voy a invertir menos en un colegio que pienso yo que me puede servir sin gastar tanto, pero me va a generar o liberar algún dinero, ¿sí? Para otras cosas que también necesito. Esa es mi decisión racional en términos marginales, ¿sí? Porque tomar la decisión y no obtener un beneficio adicional por nada, es decir, por ejemplo, hay un colegio muy bueno y otro colegio que no es tan bueno, pero ambos tienen el mismo costo. No tiene sentido que yo tome la decisión de este colegio que no es tan bueno, ¿sí? Cuando no estoy teniendo ese beneficio adicional que es que me libere algo de dinero porque voy a pagar menos, ¿sí? Sino que voy a pagar igual. No tiene sentido, no estaría haciendo yo una decisión racional desde el punto de vista económico. Bueno, los individuos responden a incentivos, que es el cuarto principio de ese bloque del comportamiento de individuos. Eso es algo obvio. Nosotros siempre lo que nos lleva a tomar decisiones es porque, aparte de la racionalidad marginal que tenemos, es porque muchas de las decisiones las tomamos motivados por algo, incentivados en algo, y hay muchas formas desde el punto de vista económico que nosotros nos motivan a tomar decisiones, ¿sí? Tal vez las más conocidas son las motivaciones que tenemos en incentivos de consumo, producto de campañas de marketing, muy bien direccionadas, muy bien pensadas. Normalmente el marketing es digamos que es una ciencia auxiliar de la economía y de la administración, que es muy importante para dinamizar la economía, porque las estrategias de marketing, y hoy que ya estamos hablando de la inteligencia artificial, es que sencillamente a uno lo estudian a través de sus comportamientos que hoy son más públicos, porque todo queda trazabilidad en la red.
¿sí? Y lo direccionan a comprar ciertas cosas de acuerdo a ese estudio psicológico que han hecho uno del consumo. A uno no le van a ofrecer nunca a través de redes cosas que uno nos ha venido dejando esa huella de que nunca ha comprado, nunca ha adquirido, sean marcas, sean color, sean moda, lo que sea. Ya nos han estudiado y nos dicen, por ejemplo, un consumidor de vehículos, cuando yo investigo, ay, voy a ver cuánto vale este carro, ¿sí? A mí no me van a llegar propagandas inmediatamente de muchos proveedores de carros de alta gama porque el que yo investigué era de cierta gama. Todos me van a direccionar hacia allá porque yo es lo que he estado mirando, ¿sí? Y me incentivan con muchas ofertas, con muchos elementos psicológicos que me pueden llevar al consumo. Recordemos que estamos en una economía de mercado. Capitalismo es una economía de mercado. El capitalismo tiene razón de ser si hay mercado. Si no hay mercado, no tiene razón de ser. Y el mercado desde la empresa privada, por eso hay un modelo global de neoliberalismo, que es que los estados no intervienen en los mercados, ¿sí? Solo en casos de algunos bienes muy estratégicos para el estado, pero no interviene. Y entonces, muchas veces el estado incluso compite en algunos servicios con la empresa privada, pero la esencia del capitalismo es la empresa privada. Y pelees entre las empresas privadas todo el mercado y busquen cómo venderle de todo a la gente de familia a través de las empresas. Y para eso utilizan este principio que es de los incentivos. El segundo bloque tiene que ver con el comercio, puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Eso es algo obvio porque cuando hay un comercio muy dinámico, cuando hay mucho comercio, significa que hay mucho consumo, y si hay mucho consumo, hay mucha producción, y entonces las empresas tienen una salud económica muy buena, están generando empleo, comprando materias primas, insumos que a su vez también generan esas empresas proveedoras de bien intermedio empleo y se genera una dinámica. Pero cuando el comercio no es tan dinámico, pues todo el mundo sufre. El sexto principio nos habla que los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, porque los mismos mercados nos pueden servir a nosotros para determinar sectores económicos, para determinar al Estado políticas que incentiven la economía a través de eventos, de promociones, especialmente de pronto hacia las exportaciones o el consumo interno. Los gremios también se organizan mejor, es a través del mercado, por eso encontramos que hay grandes eventos feriales, ruedas de negocios, todo esto. Y eso es porque es el mercado en sí como concepto general el que permite que se organice toda la actividad económica. El séptimo nos habla de que el Estado puede mejorar los resultados del mercado. ¿Cuándo lo mejora? Lo mejora cuando se presentan fallas en el mercado. En la próxima unidad les van a pedir que hagan un ensayo sobre las funciones del Estado. Y una de las funciones del Estado es corregir las fallas del mercado, porque los mercados presentan fallas. Por razones sociales, políticas, económicas, los mercados fallan. Por razones ambientales. En este momento se está hablando de que viene el fenómeno del niño. ¿Qué significa el fenómeno del niño? Que no llueve. Verano. Verano, sequía. ¿Qué pasa en la producción de alimentos cuando hay sequía? Hay menos producción de Menos frutas, producción. cosechas, ¿Qué ocurre si hay menos producción? Pérdida de cosecha. alzas Pero en los precios, en el mercado. escasez. Alza de escasez que lleva a alza de los Y precios. alza de Si los los precios suben, afecta a un indicador súper importante que el Estado no puede dejar que se dispare. La tasa de Inflación. inflación. Correcto. Entonces, fíjese que el mercado de los productos alimenticios va a presentar una falla seguramente en los próximos meses. Y eso va a tener un impacto en toda la población porque se suben los precios, ¿sí? Y tras de que está bien golpeado el bolsillo familiar con la inflación y estamos tratando de que baje, así hayas dicho que estos días tiende a la baja. Yo pienso que con dos medidas que hay en este momento, una de la Reserva Federal de Estados Unidos que volvió a subir las tasas de interés y jala los dólares hacia los bancos de Estados Unidos, haciendo que suba la tasa de cambio
y entonces todo lo importado, insumos agrícolas, alimentos, bienes terminados e intermedios, se van a encarecer y nos va a afectar nuevamente los precios. Y lo otro es la sequía. Entonces, todo eso presenta falla en el mercado. El gobierno tiene que tratar de intervenir para mejorar los resultados del mercado. El caso de los alimentos, pues es muy sencillo. Si un alimento que es básico de la canasta familiar y va a pesar mucho en la medición del IPC y no va a mostrar que la inflación se sube, el Estado puede de pronto autorizar importaciones. ¿Para qué? Para que ese producto vuelva otra vez a su equilibrio y esa falla que hace que se suban los precios, poderla controlar. Entonces el Estado siempre puede mejorar los resultados del mercado cuando le toca intervenir. El Estado en términos normales, sin que haya muchas variables que intervengan, no debe intervenir el mercado, debe dejar que solitos los mercados de bienes y servicios, en esa lucha que hay entre oferta y demanda, fijen los precios, que los precios se fijan a través de la presión que hay de la oferta a la demanda. Si hay mucha demanda, y eso lo van a ver en la tercera unidad, pero poca oferta, los precios se suben. Y lo mismo, si hay mucha oferta y la demanda se mantiene constante igual, los precios se bajan, porque es cuando hay abundancia. Entonces, la escasez o la abundancia es un resultado de las fuerzas entre la demanda y la oferta. Y eso lo puede mejorar el Estado cuando se presenta. El último bloque es que el nivel de un país depende de la capacidad de producir bienes y servicios. Eso es algo lógico. Si un país no tiene suficiente producción de bienes y servicios, pues la calidad o el nivel de vida del país va a ser muy decadente, ¿no? Tenemos el caso de Venezuela, que no hay una buena capacidad de producir bienes y servicios, y sabemos cómo es la escasez allá y lo que sufre la calidad de vida que tienen los países que presentan esa situación. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Este es del último bloque, cómo funciona la economía en su conjunto. Todo es tema de macroeconomía que lo van a ver en el mapa conceptual sobre cómo se divide la economía. Es que la economía tiene una cantidad de dinero, un flujo de dinero que responde a la cantidad de producción. Para que pueda haber la capacidad de absorber toda la producción, a los precios de la producción tiene que haber dinero. Pero cuando hay exceso de dinero, ¿sí?, se desvaloriza. Y cuando algo se desvaloriza, pues sube de precio, ¿sí? Lo vemos a nivel de otro ejemplo, y es que cuando hay zonas que tienen demasiado dinero, los precios suben, sea por economía formal o sea por economía ilegal. Por ejemplo, Barranca, ¿hay alguien de Barranca? ¿Acá? Yo trabajo allá, sí. Trabaja allá. ¿Barranca fluye mucho dinero? Sí, por la refinería. Por el entorno económico y por Entorno contratistas económico. y todo lo que hay. ¿Y Barranca es una ciudad cara o barata? Económica. ¿Es barata? Sí, es barato. O mejor, comparando los precios de Barranca con los precios de otras zonas, ¿son más altos en Barranca? Claro, uno dice económica, Sí, claro, porque de pronto más hay altos. los ingresos. Hay los ingresos suficientes para pagar esos precios, pero comparando los precios de los bienes de Barranca con los de otras poblaciones, son más altos. Sí, Son más altos porque la capacidad de la gente de pagar presiona la demanda y suben los precios. Y eso es lo que pasa cuando el gobierno imprime demasiado dinero, que los precios tienden a subir. Por eso el gobierno no puede, en épocas de déficit fiscal, que es tema de la siguiente unidad, déficit fiscal es cuando el gobierno tiene menos ingresos, o sea, los gastos son más altos que los ingresos. Y entonces la gente dice, pues ponga el Banco de la República a producir dinero para nivelar y que no tenga déficit. Es como si uno en la casa el sueldo no me alcanza, entonces yo tengo una maquinita de hacer dinero y digo, para que me alcance produzco dinero. Eso no funciona en la economía, ¿sí? Porque cuando el gobierno hace eso para equilibrar sus finanzas de ingresos y gastos, se produce inflación. Por eso no es bueno. ¿Qué generó la inflación tan altísima en Venezuela? Que el gobierno se puso a imprimir dinero porque no le alcanzaba. El 80% del Producto Interno Bruto era la industria petrolera, ¿sí? Y cuando se cayó la industria petrolera,
el gobierno ya no tuvo plata. Y entonces, ¿qué hizo? Puso a producir allá en su casa del Banco Central dinero y eso disparó la inflación a unos niveles insostenibles. Y el último principio es que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y empleo. Ya sabemos que es disyuntiva, que es o esto o aquello, ¿qué hago? En el corto plazo, ¿por qué entre la inflación y el desempleo? Porque si yo bajo el desempleo como Estado, a través de políticas que aparentemente es muy bueno, que tengamos más gente empleada, ¿sí? Pero más gente empleada es más gente con plata, lo que acabamos de hablar en Barranca. Y más gente con plata hace subir los precios. Entonces se me sube la inflación, ¿sí? Y Lo yo mismo tengo que como tratar, imprimir billetes. igual que imprimir billetes. Si hay mucha plata, porque hay mucha actividad económica, las empresas están generando hartos empleos, se bajan las tasas de desempleo, entonces quiere decir que hay mucha más gente demandando bienes y servicios, y eso presiona la oferta y los precios se suben en el corto plazo. Y el gobierno tiene que tener esa sabiduría, que es bien compleja, para que yo pueda tener unos niveles de desempleo bajos sin que eso me dispare a mí la inflación, porque sé cuáles son los efectos de la inflación, de una vez se me devuelve. Por eso habla del corto plazo, porque si yo los mantengo mucho tiempo, a mí se me va a disparar la inflación, ¿sí? Y obviamente la gente entonces empieza a tener menos poder adquisitivo, a comprar menos, las empresas a producir menos, a despedir empleados y vuelve y se me suben las tasas de desempleo cuando no controlo la inflación. Esa es la explicación como un poco más amplia de lo que vimos en el video, porque ustedes tienen unas preguntas ahí en la guía que les preguntan sobre 3 de sus 10 principios. Bueno, ya con más claridad vamos a hacer el torneo de conocimientos para tener como una especie de retroalimentación. Y yo les voy a compartir un enlace donde ustedes van a participar de ese torneo. Mientras hablo todo esto, alguna inquietud? La economía también influye en tema político, ¿no? Claro, es que la economía y la política van de la mano, no puede existir la una sin la otra. No puede existir, ¿sí? Necesariamente para que la economía funcione, tiene que haber unas decisiones políticas y tiene que haber una organización política. Porque ¿quién toma las decisiones en materia de regulación del Estado, en materia de aprobación de presupuesto? ¿Sí? Los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo que le aprueba el Ejecutivo, porque sencillamente sería una dictadura si no hubiera un Legislativo, ¿sí? Ayer precisamente se aprobó ¿qué? En el país. Siempre les hago una recomendación, un consejo, lean mucha noticia económica. La mayoría de ustedes están en programas económicos, incluso los de Regencia en Farmacia, pues como agentes económicos tampoco se pueden sustraer de la economía. Y uno aprende mucho de economía es poniendo la atención a las noticias económicas. Profe, fue el plan de ordenamiento Nacional de territorial, Desarrollo. creo que fue. Sí. Sí. De El Plan desarrollo. Nacional de Desarrollo. Desarrollo. Sí. Y el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta para estos 4 años, bien lo decía el presidente. Hasta hoy veníamos gobernando con el Plan de Desarrollo del gobierno pasado, pero yo tengo mis propias ideas, mis propias propuestas, y eso no lo puedo empezar a hacer hasta que no se convierta en ley el Plan Nacional de Desarrollo. Y ustedes se acuerdan que los gobiernos, los candidatos siempre tienen que presentar como una propuesta programática de lo que va a hacer. Y eso debe ser igual a lo que él convierte en su plan de desarrollo. Yo no puedo prometer, ¿sí?, todo lo que prometió, por ejemplo, este presidente, si ahorita en el plan de desarrollo no lo contemplaría, porque la gente diría, bueno, es que votamos por usted, X o Y persona, ¿sí?, porque en su propuesta de plan de gobierno decía esto y esto que me gustó, y resulta que ahora el que le aprobaron o el que usted pasó es totalmente diferente, entonces me siento defraudado. Entonces siempre esas propuestas que tienen los candidatos al ser elegidos se tienen que convertir en planes de desarrollo. Profe, una pregunta.
Es como la ruta de Señora. gobierno. Profe, me pregunta. Señora. Pues sale este plan de desarrollo, ¿cierto? Pero ¿por Señora. qué no se empieza, bueno, que su merced habla del plan de desarrollo, ¿cierto? Pero ¿por qué no se Sí. empieza a regir desde, pues desde que el gobernante empieza pues, su proceso, ¿no? Porque tiene que pasar por el poder legislativo. Yo no puedo imponer mi plan de desarrollo. Por el Congreso. Hay tres poderes. El poder legislativo, que es el que hace el ordenamiento jurídico, que es el Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senadores. Está el poder ejecutivo, que es el del presidente que administrativamente organiza todo el país. Y está el judicial, para impartir justicia, y tiene que tener independencia el uno del otro. Y yo, mi plan de desarrollo para poderlo ejecutar tiene que ser ley. Y los únicos que me lo convierten en ley son el Congreso. Por eso hizo trámite, por eso muchas de las, como obviamente una democracia hay contradicciones, entonces muchos de los contradictores empezaron a decir, este punto del plan no me parece, no va. Y eso fue el debate que se dio en las comisiones de la Cámara y del Senado, hasta llegar a aprobarlos y luego hacer la consenso entre las observaciones de la Cámara y las observaciones del Senado para que quede uno solo y luego sí pasar a plenaria y aprobarse, que fue lo que se hizo ayer. Seguramente a lo que él tenía pensado el presidente en su plan de desarrollo inicial, no van a quedar algunas cosas, como efectivamente pasó, porque no le gustaron a ciertos sectores y entonces no conciliaron, y para que pasara la mayoría tuvieron que sacrificar unas cosas para que pasaran el resto. Pero es por eso, porque hay que someterlo a la parte legal, que es lo que hace el legislativo, aprobarlo como ley, convertirlo en ley. Les copio un enlace en el chat que es para el torneo. Entonces ustedes van a abrir allá en sus computadores ese enlace y vamos a iniciar un torneo de conocimientos que es bastante divertido. Tres preguntitas van a tener para cada una. Veo que ya ingresó Dani, de hecho ya respondió. Angie León también ya está en el torneo, Luz Elena. Esto es un proyecto de retroalimentación de lo que acabamos de explicar de los principios. Y me va a permitir por un porcentaje de precisión que me va dando, que le voy a compartir en pantalla, como qué tanto lograron asimilar de lo explicado los. Ya tenemos 5 jugadores, no estoy acá, 12. En primer lugar lo tiene en este momento Elizabeth, segundo Luz Elena, Andy León tercero. Esperemos que avancen. Ya terminó, ¿no, profe? Sí, el que vaya terminando ahí queda, ahí en pantalla pueden ver que se forma color amarillo, quiere decir que ya terminaron. Dani y Joaquín no ha terminado. Y el porcentaje de precisión que me arroja es de 87%, lo que significa que hay un alto respuestas correctas.
¿Nadie más va a participar? Bueno, acaba de entrar Angie. Ruth también acaba de ingresar. Vamos a darle unos minutos antes de darle por terminado. Bueno, creo que le vamos a dar, no importa, los que están todavía contestando pueden continuar. Lady se acaba de unir. Démosle un par de minutos a Lady para que también participe. El podio lo lleva en primer lugar Nerizari, Lucelena en segundo, Angie León en tercero. Y podemos ver las respuestas. Aunque las tres primeros tienen todas las respuestas bien, las posiciones se diferencian por el tiempo en que contestaron las respuestas. Ya el cuarto, quinto, tienen una respuesta bien. Luego acaba de subir al cuarto puesto. Bueno, vamos a terminar ya. Y podemos ver ahí el podio de primero, segundo y tercer puesto. Bueno, muchas gracias. Veamos ahora el siguiente tema, es la división de la economía. Entonces, la economía presenta una división muy específica
que tiene que ver si ya revisaron el material de apoyo bibliográfico, la web, en dos grandes ramas, la economía positiva y la economía normativa. La positiva es la rama que describe los hechos tal y como suceden. Diferentes fenómenos, sean positivos, sean negativos, y según las características de esos hechos o fenómenos, corresponden o bien a una teoría microeconómica o bien a la teoría macroeconómica. Microeconómica cuando esos hechos tienen que ver con o están relacionados con las empresas o las familias, y macroeconómico cuando están relacionados con la economía en su conjunto. Pero esos hechos solamente esa rama los describe a través de estudios, investigaciones, describe qué pasó. Por ejemplo, en estos días salió las cifras a principios de mes, la directora del DANE nos dijo el desempleo disminuyó como en 1 punto algo de puntos porcentuales. Y eso porque hicieron un estudio y listo, lo escribe. Y así cualquier otro hecho. Pero decirnos qué está pasando sin tomar ninguna acción, pues no sirve de nada. Entonces, para eso está la economía positiva, la economía normativa, perdón. Porque la economía normativa, lo que significa esa rama es cómo debe ser la economía. ¿Cómo debe ser la economía? Y si la economía no es así, porque ya un estudio, investigación de la economía positiva me describió que no está siendo así, entonces lo que tengo yo que tomar son acciones y decisiones para llevarla como debe ser. Por decir algo, si los estudios me muestran que la inflación está creciendo, ¿sí? Y me dicen, mire, es que venía en el 8%, ahora está en el 12%, antes estuvo en el 10%, entonces viene creciendo. Y me la describe. Yo tengo en la economía normativa como estado de decir, eso no puede ser, tenemos que hacer algo, tenemos que tomar unas medidas. ¿Cómo se llaman esas medidas que se toman en la economía normativa para llevar la economía a sus niveles equilibrados y normales? ¿Cómo se llaman esas decisiones? No sabe, listo. Las políticas económicas. Entonces, la economía normativa se trata de proponer, enunciar, desarrollar políticas económicas para corregir y llevar a la economía a lo que debe ser por hechos positivos o negativos. Pero yo digo corregir cuando son hechos negativos, pero también hay hechos, en la economía pueden enfrentar hechos positivos. Por ejemplo, de hace un tiempo para acá se viene presentando una demanda mundial, digamos que por el aguacate Hass, ¿sí? Y entonces empezaron a hacer estudios de que sí, que habían mercados, y esos llevaron a que en la economía normativa el gobierno empezara a proponer una política de fomento y motivación para aprovechar eso, porque sabemos que un país debe tratar de exportar lo más que se pueda para tener las divisas que nos permitan importar lo que no producimos acá en el país. Porque siempre lo que es la balanza comercial de un país, que son las exportaciones menos las importaciones, debe ser positiva. Debe ser más los dólares que entran que los que salen. Sabemos que por materia de exportaciones entran dólares y por materia de importaciones salen dólares. Y debe ser positiva. Eso nos da unas reservas internacionales vigorosas, nos permiten ser garantía ante las entidades económicas internacionales como buena salud económica, que nos den ayudas, que nos den préstamos blandos, todas esas cosas, como cuando uno es pudiente y el banco le dice cuánta plata necesita porque sabemos que usted tiene muy buena salud económica. Así le pasa a un país con el resto del contexto mundial. Y entonces dijo el gobierno, no, vamos a sacar unas políticas, créditos de fomento, más asistencia técnica, vamos a implementar paquetes tecnológicos para que sea más rentable la producción del aguacate Hass y aprovechar ese momento. Entonces las situaciones en economía no siempre son negativas, también pueden ser positivas. Y todas esas situaciones que se describen en la economía positiva se pasan a la economía normativa para que se tomen decisiones que son las que conocemos como políticas económicas.
porque estoy seguro que han oído hablar de las políticas económicas. Y cuando hay algo que no esté funcionando, entonces los gremios, la misma ciudadanía le dice al gobierno, bueno, ¿y cuál es su política frente a eso? Por ejemplo, producto de presiones sociales como el gran paro nacional que hubo el año pasado, ¿qué pedían los estudiantes, entre otras cosas? Educación gratis. Educación gratis. ¿Y el gobierno ha implementado políticas de educación gratis? ¿Cuántos de ustedes tienen gratuidad? Ninguno. En ¿Ninguno? mi caso no. ¿No son de matrículas de generación E, matrícula 0? En mi caso ¿Será tampoco, que yo? profe. Yo sí. Yo sí, Sí. en mi caso La, también. la universidad tiene en los programas, ¿ustedes saben cuántos estudiantes tiene la universidad en todos sus programas? Primaria, bachillerato, tecnologías, los profesionales y posgrados. ¿Saben cuántos estudiantes tiene la universidad? No. No saben. Hay que conocer la No. universidad. La universidad tiene la increíble cantidad de 216.000 estudiantes. Es la universidad más grande del país, ¿sí? Pública, la que le sigue en cantidad de estudiantes la Universidad Nacional Presencial como con 50 y pico mil, ¿sí? Y de esos estudiantes de nivel profesional, tecnologías y pregrado, no posgrado, más o menos hay, que son como 180.000, más o menos hay 90.000 con gratuidad, ¿sí? Algunos de ustedes están hoy acá. Y eso es producto de una política, ¿sí? Que en un momento dado, a raíz de un movimiento social, se generó. Aunque ya venía el programa de generación E, pero este gobierno dijo, hay que ampliar. Y efectivamente, en el presupuesto nacional y en el Plan Nacional de Desarrollo que aprobó, se amplía la cobertura de la gratuidad, ¿sí? Bueno. Entonces ese es el tema y vamos a ver la división, porque ustedes tienen que hacer un mapa conceptual. Les voy a compartir cómo es un mapa conceptual correcto. Esto que están viendo es un mapa conceptual, que a partir de los conceptos que tengan ustedes de cómo se vive la economía, para qué sirve, a qué teoría, en el caso de la economía positiva, las teorías micro y macro, de qué trata, van a empezar a desglosar toda esa información en un mapa conceptual. Un mapa conceptual es una herramienta de estudio, porque fácilmente lo que ustedes ven ahí, que este es un modelo, y precisamente el tema de este mapa conceptual es los mapas conceptuales, ¿sí? Esto podría estar escrito en 2 o 3 páginas, pero cuando yo cojo esas 2 o 3 páginas y la transformo en un mapa, me queda mucho más fácil estudiarla para aprenderme. Ahí yo puedo aprenderme qué es un mapa conceptual. Tiene una característica muy importante, que es que los conceptos no van aislados, solamente unidos por una línea por donde se va derivando los conceptos. Tiene que tener una palabra conectora. No es lo mismo que yo diga mapas conceptuales, conocimiento organizado. Es decir, mapas conceptuales representan conocimiento organizado. La lectura es totalmente diferente a la hora de hacer el mapa para poder comprender, ¿sí? No es lo mismo decir mapas conceptuales, preguntas de enfoque, a decir mapas conceptuales ayudan a responder preguntas de enfoque. Entonces, estas palabras conectoras son palabras que nos permiten hilar de una mejor forma la lectura para el aprendizaje. Y es la manera como se elabora técnicamente un mapa conceptual, para que lo tengan presente. Este recurso que ustedes están viendo lo tienen en el material de apoyo que está ¿en cuál foro? Ya se me olvidó. En el foro, en los que aparece la parte inicial, ahí, en el foro general del curso no, sino en el foro noticias del curso es. Tenemos que de pronto acostumbrar. Hay 3 entornos: entorno inicial, entorno de aprendizaje y entorno de evaluación. En el entorno inicial hay varios foros. Uno de ellos es en noticias del curso, que es la cartelera del curso para ustedes. Y ahí hay un foro que dice material de apoyo. Entonces ahí hay muchísimo material que les va a servir a ustedes para realizar las tareas, tal como le dijimos, en noticias del curso. Además de que le habrá llegado también por correo interno,
en el foro aprendizaje también debe estar ese material de apoyo de muchos de ustedes. Vamos a ver entonces nuestro videito que nos explique más a fondo esta. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Listo. Explicaremos la economía positiva. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el vídeo de hoy explicaremos la economía positiva y normativa. La economía positiva y la economía normativa son dos corrientes de la economía. Básicamente, la economía positiva describe y explica diversos fenómenos económicos, mientras que la economía normativa se enfoca en el concepto de justicia económica o en cómo debería ser la economía. Tras esta breve introducción, veamos con más detalle cada una de estas ramas. ¿Qué es la economía positiva? La economía positiva es una rama de la economía que se centra en describir, cuantificar y explicar la evolución económica, sus expectativas y los fenómenos asociados. Se basa en el análisis de datos objetivos, hechos relevantes y cifras relacionadas. Intenta identificar las relaciones causales o las asociaciones de comportamiento que pueden ayudar a desarrollar y probar las teorías económicas. La economía positiva es objetiva y se basa en hechos, y las afirmaciones son precisas, descriptivas y claramente medibles. Estas afirmaciones pueden medirse con pruebas firmes o mediante casos históricos. En la economía positiva no hay margen para la opinión, de ahí que se la conozca también como economía pura o economía descriptiva. Ejemplos de economía positiva serían: en España, la inflación del IPC fue del 2% en enero de 2021. En México, la tasa de desempleo aumentó un 2% en 2020. Estas afirmaciones se basan en hechos y no implican un juicio de valor. Su validez puede probarse o refutarse analizando las estadísticas del IPC en España y la tasa de desempleo en México. En tus manos te dejo comprobar si son falsas o verdaderas estas afirmaciones. Ahora bien, ¿qué es la economía normativa? La economía normativa es aquella que utiliza juicios de valor, opiniones y creencias. Por tanto, esta rama de la economía es subjetiva y está basada en valores. Se origina en las perspectivas personales, los sentimientos o las opiniones que intervienen en el proceso de toma de decisiones. A menudo se asemejan a la política o al autoritarismo, por lo que esta rama de la economía también se denomina economía de lo que debería ser. Al final, la economía normativa incorpora análisis subjetivos y se centra en situaciones teóricas, lo que provoca que no se pueda demostrar la validez o la falsedad de las afirmaciones. Ejemplos de economía normativa serían: 1. El desempleo es más importante que la inflación en la situación económica actual. 2. El gobierno debería intentar reducir la desigualdad. 3. La privatización conduce a una asignación más eficiente de los recursos. Como hemos explicado, las afirmaciones anteriores son juicios de valor, y por lo tanto no se puede demostrar que sean correctas o incorrectas, solo con un análisis estadístico. Algunos economistas estarán de acuerdo, mientras que otros no lo estarán. Diferencias entre la economía normativa y positiva. Veamos a través del siguiente cuadro las principales diferencias existentes entre la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se refiere a una ciencia que se basa en datos y hechos. Por otro lado, la economía normativa se describe como una ciencia basada en opiniones, valores y juicios. La economía positiva es descriptiva, mientras que la economía normativa es prescriptiva. La economía positiva explica la relación de causa y efecto entre las variables. En cambio, la economía normativa emite juicios de valor. La perspectiva de la economía positiva es objetiva, mientras que la economía normativa tiene una perspectiva subjetiva. La economía positiva explica lo que es, mientras que la economía normativa explica lo que debería ser. Las afirmaciones económicas positivas pueden ser probadas, demostradas o refutadas científicamente, lo que no es posible con las afirmaciones económicas normativas. La economía positiva define claramente las cuestiones económicas. En cambio, las soluciones que ofrece la economía normativa a los problemas económicos están basados en juicios de valor. Conclusión. Después de explicar los dos conceptos, podemos decir
que estas dos ramas no están en conflicto, sino que deben complementarse e ir de la mano. A la hora de elaborar leyes y teorías, la economía debe tratarse como una ciencia positiva, pero cuando se trata de la aplicación práctica, la economía debe tratarse como una ciencia normativa. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos. El video nos permitió ver y reafirmar lo que les había dicho previamente, la diferencia de qué se trata. Eso es lo que nos muestra el video. Yo les acabo de compartir los enlaces de los 2 videos que hemos visto hasta ahora, por si quieren guardarlos y repasarlos, que sé que les pueden servir para elaborar su mapa conceptual, lo mismo para responder las preguntas del primer punto de los principios. Y es claro que cuando hablamos de que una es objetiva y la otra es subjetiva, porque es objetiva cuando se hace una investigación y demuestra qué es lo que hay. Demuestra que hay una inflación del tanto, demuestra que la tasa de cambio ha venido cambiando en el tiempo de tal manera, y nos podemos mostrar estadísticas, porque eso, la tasa de cambio, que es el valor que tenemos que pagar en pesos por cada dólar, está sujeta al mercado. Es decir, en todo el mundo eso se fija porque hay mucha gente comprando dólares y otros vendiendo dólares. Y entonces, si hay más los que compran que los que venden, quiere decir que el precio se sube, porque hay mucha gente comprando, mucha demanda y poca oferta. Y al contrario, si hay demasiada oferta y poca demanda, el precio se cae. Funciona como cualquier bien o servicio. Y entonces cuando uno puede mirar cómo ha sido la evolución de la tasa de cambio, pues tiene esa estadística, porque la bolsa de valores todos los días, y todos los días en las noticias nosotros vemos, la tasa representativa del mercado es tanto, el dólar para la compra es tanto y para la venta es tanto en las casas de cambio, en fin, toda esa información. Y se puede mostrar en estudios estadísticos eso. Pero, y eso es objetivo. ¿Por qué es subjetiva? Porque el gobierno puede tener una política cambiaria que está en cabeza del Banco de la República, ¿sí? Determinar si entra cuando hay demasiada devaluación, es decir, cada día, si el dólar se llegara a escasear tanto que no estaríamos pagando hoy 4.600, sino por ahora 6.000, 7.000, cosa muy perjudicial para la economía, el Banco de la República puede intervenir, ¿sí? Diciendo, bueno, y si yo de la reserva salgo y vendo dólares, equilibro esa oferta, ¿sí? Para la alta demanda que hay, y así bajo el precio. Eso es subjetivo porque es una apuesta, es decir, voy a ver si con esa medida logro bajar el dólar. Eso es algo subjetivo. Puede que le dé resultado, puede que no le dé resultado, como ocurre en muchas de las políticas económicas, cuando el gobierno no son fórmulas mágicas y exactas. El gobierno, cuando implementa unas políticas públicas, son subjetivas. Es porque cree y está basado en estudios que demostró en la parte estadística de la economía positiva, ¿sí? Que podía implementar esa política. Y si no, tiene que correr y implementar otra o mejorarla, dependiendo de los resultados. Por eso es que habla de objetiva y subjetiva. Vamos a... Entonces le voy a compartir aquí el enlace para que hagamos el torneo de este tema. Hola, todos participaron. Ya está ahí en el chat, ya lo pueden copiar. Tenemos 4 jugadores. Va a salir Luz Elena, Ruth, Dani, Bayona también ya se quedó.
Lady y Angie también ya están jugando. Vamos a ver qué lleva serie el puesto. Angie acaba de subir al tercer puesto. Luz fue el tercer puesto, Luz Elena el primero. Tenemos 8 estudiantes en el torneo. Elena ya terminó y en este momento está en primer puesto. Acaba de ingresar Angie. Elena ya dio cerrado su cuestionario y Angie, Eddie, Ruth, pero no lo han cerrado. Profe, ¿su merced está hablando? No, señora. Oh, Diagrama de flujos. Bueno, yo creo que ya transcurrió el tiempo. Vamos a mirar cómo en este momento de la edición de la economía. Bueno. Podemos ver acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor.
Aquí, mira, Luz Helena con 3.650 Sí, señor. puntos. Y 3 preguntas acertadas. Angie con la primera y la tercera, igual que Sarir, Ruth, Judith, Lady y Dani. La primera y la tercera fallaron en la segunda. ¿Qué decía la segunda pregunta? Si ya tengo por acá. Porque la idea es que miremos a manera de retroalimentación en qué se equivocaron. La primera nos decía que las teorías económicas son las que clasifican los fenómenos económicos de acuerdo a sus características. Cuando se trata de fenómenos alusivos a las empresas consumidoras, estamos hablando de teoría microeconómica. Y la tercera que acertaron, pues decía que la economía positiva tiene una herramienta para accionar y esa herramienta o recurso la conocemos como política económica. Pero la segunda nos decía que la economía, perdón, que las teorías económicas son las que clasifican que fenómenos económicos de acuerdo a sus características. Cuando se trata alusivos a las empresas o consumidores, estamos hablando de Microeconomía. teoría microeconómica. Lo dije al principio, son las empresas y familias, los fenómenos o hechos que corresponden a la teoría microeconómica, porque son puntuales de esos dos agentes. Cuando son agregados nacionales, como el tema 2 que vamos a ver, de la unidad 2, la unidad 3 va a ser de tipo macroeconómico, porque vamos a hablar, perdón, la unidad 2 va a ser de tipo macroeconómico porque vamos a hablar de Producto Interno Bruto, el estado en la economía, tasa de inflación. En cambio, en la unidad 3 ustedes se van a encontrar con el tema del mercado, y el mercado es entre oferta y demanda. ¿Quién ofrecen? Las empresas, agente empresa. ¿Quiénes demandan? Las familias, agente familia. Entonces, por eso la unidad 3 es de aspecto microeconómico. Pero en esta que fallaron la mayoría, entonces será teoría microeconómica. Y entonces, pues tenemos ya, digamos que la retroalimentación. Bueno, vamos para el tema del flujo circular de la economía. Nosotros hemos venido hablando, estoy tratando de descargar aquí una imagen que sea, voy a guardarla para que la puedan ver. Y la voy a buscar. Listo. Entonces vamos a hablar del flujo circular de la economía. ¿Alguien me puede adelantar si comprendió bien lo que es el flujo para poder aterrizar qué es lo que tienen que hacer en la tarea? Trato de darles participación, que estos eventos sincrónicos son de mucha interacción con ustedes. No es una conferencia magistral del profesor, sino que ustedes intervengan mucho. El flujo económico. Sí. ¿Qué es un diagrama de flujo circular de la economía, básicamente? Como Es un muestra dibujo cómo que fluye la economía. Exactamente, ¿sí? ¿Cómo fluye la economía? ¿Sí? Entonces, ¿están viendo la imagen? Sí, señor. Sí, señor. Ya hablamos que en una economía hay 3 agentes: empresa, Estado y familia, desde el principio, ¿sí? Y que la función de la empresa es producir bienes y rentas, bienes y servicios. Y las familias consumen bienes y servicios. Así funciona la economía, ¿cierto? Entonces ya tenemos 2 elementos. 2 elementos, los actores y la manera como fluye la economía. Pero esos bienes y servicios que las empresas producen se dan en un escenario natural, que es un mercado, ¿cierto? Y es lo que conocemos que está en la parte de abajo, el mercado de bienes y servicios.
Porque las empresas ofertan bienes y servicios, que es la flechita azul, a través del mercado de bienes y servicios, que llegan a las familias, que son las que demandan bienes y servicios, como para ir acostumbrándonos al vocabulario de oferta y demanda, quiénes ofertan, quiénes demandan. ¿Sí? Se llama circular porque tiene una circularidad. Por eso esas flechas azules que van en un sentido se devuelven en color rojo en sentido contrario, dándole la circularidad. ¿Y cómo se hace circularidad? Ustedes van a encontrar en libros y leen que se llama flujo real, es bienes y servicios. Y flujo monetario es lo que las familias pagan, ¿sí?, en ese mercado a las empresas por esos bienes y servicios. Germán Guarnizo fue esta mañana al supermercado y compró una bolsa de leche. Hágame en un flujo circular de esa situación económica. Colocar la empresa de leche, el Estado. La tienda se llama, el supermercado se llama el surtidor. Entonces, ¿cómo sería ese diagrama? La familia iría el nombre de uno. ¿Sí? Sí. El mercado, factor de la tienda, ¿no? ¿Por cuál mercado se va a hacer eso? Abajo, mercado de bienes y De servicios. bienes y servicios, correcto. ¿Sí? Y empresas, no sé si la empresa donde compra la leche, no sé. Claro. ¿Quién me vendió? La empresa. Un supermercado. Colata, Fresca, ¿sí? Leche. Si fui y compré un televisor en Alcosto, pues es en Alcosto. Si compré en un almacén de muebles un juego de sala, pues es el almacén de muebles. La empresa que surte un bien y servicio a una familia a través del mercado de bienes y servicios y el valor que la persona pagó. Así de sencillo es hacer para cada una de las tres situaciones. Hay que leer el enunciado, interpretar qué actores intervienen según el Profe, enunciado. disculpe. Sí. Disculpe interrumpirte. Pues digamos, en el ejemplo que tú pusiste de la leche, en mercado de factores, ¿qué irías? Que estoy como confundida ahí. Ya voy, porque es que hay dos tipos de mercados, el de bienes y servicios y el mercado de factores. Las empresas para producir, ¿qué necesitan? Materia prima. Necesitan materias primas, ¿qué más Materia necesitan? prima, mano de obra. Mano de obra, sí. Maquinaria. Maquinaria. Y equipos, sí. Como tal, Entonces, todos los factores de producción. Dinero. Ese es el término. Necesita factores de producción, ¿sí? Incluido el dinero. ¿Y el dinero cómo lo adquieren las empresas? A través de acciones. Los dueños de las empresas son accionistas, ¿sí? Por eso hay mercados de acciones, porque cuando uno compra una acción de una empresa, está dándole un factor de producción porque esa empresa necesita para trabajar y producir esa plata. Si la situación fuera que yo compré 10 millones en acciones de Ecopetrol, entonces iría por el mercado de factores, porque es que resulta que la familia le ofertó a Ecopetrol un factor de producción que es dinero, ¿sí? Y Ecopetrol le devuelve a la empresa para darle la circularidad unas rentas o, ¿cómo se llaman cuando los beneficios de las acciones en las empresas? Dividendos. Entonces, la empresa me retorna dividendos, ¿sí? Que se convierte en una renta para la familia, ¿sí? Entonces, ustedes en la web van a ver que les hablan de que las empresas para poder ejercer su función de producción de bienes y servicios necesitan factores de producción, necesita empleados, factor trabajo, necesita maquinaria y equipos, factor capital, necesita tecnología, ¿sí? Que es otro de los factores, y otro de los factores es tierra, que se refiere como a las instalaciones. ¿Sí? Porque hay un circuito o un flujo circular más allá de la situación. Es decir, la empresa ofrece unos bienes a las familias ofertan factores de producción, ¿sí? A través del mercado que le llegan a las empresas. ¿Sí? Y se da una circularidad ya por toda la periferia de ese dibujo. ¿Sí? No tengo entre las tres situaciones ninguna que sea completa, son muy particulares, como ustedes pueden ver. Pero todo lo que tienen que hacer es coger este dibujito y colocar por dónde se dio la situación
Si es una compra de un bien y servicio, entonces colocan el nombre de la empresa, qué bien y servicios es el que se está llevando a las familias, y las familias cuánto pagaron a través del mercado de bienes y servicios a la empresa. Y ya. Un diagrama lo que nos muestra es cómo funciona en la minucia, en las cosas particulares de todos los días, la economía. Todos los días nosotros como agentes económicos tenemos situaciones económicas. Todos los días salimos a comprar, así sea un chicle a la tienda, esa es una situación económica. Porque una empresa me vendió a mí el chicle y yo le pagué. Y eso no es factor de producción, es un bien. ¿Sí? Todos los días somos empleados y nosotros le ofertamos a una empresa nuestro factor de producción, que es el trabajo, y la empresa me está pagando. Eso es una situación económica que yo la puedo mostrar ahí, en un dibujito. Entonces, todo lo que tienen que hacer son los 3 dibujitos que muestren que comprendieron cómo una situación económica la podemos nosotros llevar a un diagrama de flujo circular de la economía. Pero vamos a ver el video explicativo. Profe, una pregunta. Señor. Profe, ¿en qué aplicación puedo realizar los diagramas de flujo? Disculpe. Cualquiera que le permita hacer dibujos, la puede hacer en Word, porque en Word usted puede insertar cuadros, flechas, nombres, ¿sí? En PowerPoint también, cualquiera que pueda convertir en imagen y ponerla allá, ¿sí? No sé qué otra hayan específicamente. Por ejemplo, para el caso de los mapas conceptuales, sí sé que hay muchos, tal vez el más conocido es CP Maps Tools, y tal vez hay otros, ¿sí? Un consejo, cuando utilicen esas aplicaciones, normalmente la aplicación genera un enlace, y esos enlaces tienen que ser públicos, porque muchas veces nos llegan los trabajos, el enlace lo vamos a abrir y dice no tiene permiso. Entonces no sabemos si quedó bien o no quedó bien el mapa. Nos toca responderle inicialmente que no se dejó ver el mapa, y como hay que calificar, porque nos dan unos tiempos, tiene 0, y el estudiante, pero ¿cómo? Si yo, sí, pero no lo puedo ver. Entonces, siempre que utilicen aplicación, denle la opción de público. Cualquiera lo pueda ver, cualquiera que tenga el enlace lo puede ver, ¿de acuerdo? Bueno. Veamos qué nos dicen, entonces, el video que nos quedan 15 minuticos. La economía. Hola, sean bienvenidos a este tema del flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía es un modelo que expresa el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado. El flujo circular es un modelo económico que pretende explicar cómo se relacionan los agentes económicos, las familias, que son los consumidores, las empresas, son los productores, y el sector público o Estado. Entonces, este modelo nos ayuda a comprender de qué manera estos 3 agentes interactúan en la economía. Para ello, vamos a tomar algunos supuestos en cuenta. El primero es que se trata de una economía cerrada, es decir, no hay exportaciones y no hay importaciones. Las familias gastan todo su ingreso. No hay mercados financieros. No hay comercio internacional. El primer agente económico de este modelo son las familias o los hogares. El papá, la mamá, los tíos, los hijos. Esta familia son los propietarios de los factores productivos, la mano de obra, las tierras, el capital. El segundo agente económico son las empresas. Son aquellos que se encargan de producir bienes y servicios para que consuman las familias. Este modelo toma en cuenta 2 mercados. El primero es el mercado de bienes y servicios, que es aquel lugar donde se ofrecen y se demandan productos o servicios que son producidos por las empresas. Es decir, en este lugar hay una compraventa o un intercambio, ¿no? Las familias compran, las empresas venden.
El segundo mercado es el mercado de factores de producción. En este mercado hay una demanda y una oferta de factores productivos, de tierras, de trabajos o de capital. El esquema del flujo circular de la economía toma también en cuenta dos flujos. El primero es el flujo de insumos y productos. Este flujo simboliza el momento en que las familias venden sus factores productivos a las empresas y éstas las utilizan para producir bienes y servicios. El segundo flujo es el flujo monetario o del dinero. Entonces, las familias son los propietarios de los factores productivos, la tierra, el trabajo, el capital. Estas familias ofrecen sus productos en el mercado de factores de producción. A su vez, las empresas obtienen o demandan esos factores productivos que ofrecen las familias en el mercado de factores de producción. Esto para producir bienes y servicios como ropas, tenis, electrodomésticos, alimentos o cualquier tipo de bien o servicio. Posteriormente, las empresas ofrecen sus productos en el mercado de bienes y servicios. Es decir, ahora van a vender lo que ellos producieron en este mercado. Y las familias van al mercado de bienes y servicios y compran productos que las empresas venden en este mercado. Las familias pues compran esos bienes y esos servicios. Esto es en lo que se refiere al flujo de insumos y productos. Ahora vamos con el flujo monetario o flujo del dinero. Para ello, nuevamente empezamos con las familias. Las familias tienen que comprar bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Para ello, las familias tienen que desembolsar y esto viene siendo un gasto. Las empresas, por su parte, como vendieron sus productos y sus servicios en este mercado, esto viene siendo un ingreso, dado que ya vendieron sus productos. Ahora, con este ingreso, las empresas reinvertirán su dinero para producir más bienes, ropa, calzado, electrodoméstico, por el cual ocuparán más factores productivos, más mano de obra, más tierras, más capital. Entonces, las empresas tendrán que pagar en el mercado de factores de producción salarios, rentas, alquileres. Este gasto que hacen las empresas para las familias viene siendo un ingreso. Con este ingreso, las familias o los hogares vuelven a consumir bienes y servicios y volverán a gastar otra vez en el mercado de bienes y servicios. Y así se hace nuevamente el flujo circular. Ahora se integra un tercer agente económico al flujo circular de la economía, que es el sector público o el Estado. El Estado tiene una función más compleja dentro de este modelo, dado que ahora va a interactuar con los dos agentes económicos y con los dos mercados. El Estado recauda impuestos. Las familias tienen que pagar impuestos por ofrecer sus factores productivos y las empresas pueden pagar múltiples impuestos dependiendo de lo que produzcan. Pero el Estado retribuye de alguna manera ese ingreso o ese dinero. A las familias, por ejemplo, le hacen pagos por transferencias. ¿Qué son los pagos por transferencias? Son gastos en seguridad social, programas sociales, de seguros de desempleo, becas a estudiantes. Y a las empresas el Estado los apoya con subsidios para que produzcan más, subsidios al campo o subsidio a diferentes sectores. El Estado tiene que jugar un papel de productor cuando las empresas o cuando el mercado no distribuye eficientemente los recursos. Entonces, el Estado es un consumidor y un productor al mismo tiempo. Por lo tanto, el Estado va a consumir productos para su funcionamiento, lo que le va a implicar pues un gasto en este mercado de bienes y servicios. Cuando el Estado es un productor,
Cuando el Estado produce bienes públicos, va a ocupar factores productivos. Entonces el Estado tendrá que gastar en salarios, en rentas que le ofrezcan las familias en el mercado de factores de producción. Bueno, pues este es un modelo básico para entender el flujo circular de la economía. Bueno, ahí nos explican más o menos de forma ampliada lo que yo ya les había explicado. Y nos deja ver también algo que yo no había dicho antes, y es también el Estado. Cuando yo pregunté si había estudiantes con gratuidad, algunos me dijeron que sí. Esa es una interacción de ustedes con el Estado. Ustedes pagan impuestos casi que a diario, porque cada vez que compran un producto que tiene IVA están pagando impuestos. ¿Y qué les retribuye el Estado? La gratuidad. ¿Qué les retribuye el Estado? Inversión pública, escuelas, hospitales, todo eso que nos da el Estado, ¿sí? Es a las empresas y a las familias, es lo que nos retribuye a cambio de ¿qué? De los impuestos que todos pagamos, empresas y personas. Entonces, es muy fácil entender cómo, en un simple dibujo, nos muestra cómo funciona toda la economía, porque la unión de todas esas situaciones muy particulares es la economía en su conjunto. Tengo 7 minutos antes de empezar el B-Learning para el 16.1, no me queda tiempo para hacer el torneo, pero les voy a compartir el enlace de asistencia para aquellos estudiantes que no estuvieron hace 15 días y no han llenado, o que habiendo estado hace 15 días no llenaron la asistencia. Entonces les voy a colocar aquí en el chat el enlace para que por favor, especialmente los que no han registrado la asistencia, la registren para poder colocarle los puntos al final. Esos puntos les van a aparecer cuando cerremos la tarea 4, o sea, cuando terminemos la actividad intermedias y se certifique a registro y control la tarea 4, le van a aparecer la suma de los puntos. Recordemos que esta es la primera unidad de 10 puntos, la segunda 20 y la tercera 20. El otro enlace que necesito que también por favor la diligencia es el enlace de evaluación. Para mí es muy importante que ustedes en esa evaluación me evalúen esta sesión, cómo les pareció. Allá hay una serie de preguntas para que ustedes puedan responder y me hagan evaluación. Con eso tengo yo unos elementos para saber qué puedo mejorar de las sesiones de B-Learning. Entonces les ruego el favor de... Tengo 5 minutos, no importa si a las 10 tengo que salir, entonces ustedes ya tienen el enlace, ahora lo copien en algún lado para que aún cerrando Periodo, perdón, profe, una pregunta. Sí. Periodo 2 es, ¿estamos? 16.2. 16.2, gracias. Primera sesión de B-Learning, porque esta es una réplica de la primera sesión. La segunda sesión corresponde a la siguiente unidad con su réplica y la tercera sesión es la de la tarea 4, unidad 3 con su réplica. Esto es porque muchos a veces no asistieron a la primera y consideran que esta es la segunda sesión. No, esta sigue siendo la primera. Es una repetición de la primera sesión. Mi nombre es Germán Guarnizo Bocanegra. Si saben a qué grupo pertenece, lo colocan. Si no saben, pues lo dejan. Es importante que sepan a qué grupo pertenecen. Eso lo ven allá en participante en su plataforma. Profe, una pregunta. Para colocar al curso al cual asistimos, ¿se debe colocar fundamentos de economía con el, digámoslo así, con el número 105001A? Puede ser con código y nombre o solamente el nombre. Es que aparecen varios profe y dicen pues diferentes códigos. Sí, el programa de Derecho tiene curso Fundamentos de Economía con un código diferente. Entonces sí es mejor el 105001. Ustedes lo tienen ahí cuando entren al curso, ahí les aparece también el código, pero también es importante. Muchos estudiantes dicen, pero ¿por qué me llegan de tal curso? Sí, pero cuando uno mira el correo interno, mira el código. Entonces, esos mensajes internos de qué cursos son, porque me van a aparecer, estando yo en la plataforma del curso de Fundamento de Economía, me van a aparecer los mensajes de otros cursos, pero viene diferenciadito por el código. Profe, qué pena, ¿me puede regalar su nombre? Germán Guarnizo
Grupo curso virtual, profe. Si no conoce el grupo, déjenlo en blanco. En un minuto voy a cerrar la grabación y les agradezco mucho su participación. Espero que hayan aprendido hoy algo que les ayude a su tarea. Por favor, comuniquen con sus tutores, revisen todo el resto de material que tienen, las grabaciones de web, asistan a los IPAs o pidan las grabaciones de los IPAs de sus tutores, todo para que puedan tener una muy buena resultado de la Sí, tarea. profe, yo tuve un inconveniente, es que yo vivo en zona rural.